Hay un lugar en el corazón de Jerusalén donde el suelo que pisas ha sido regado con sangre más veces de las que cualquier documento puede registrar. Un lugar donde la devoción y la violencia se han abrazado durante siglos, con una intimidad que resulta difícil de comprender. Un templo que fue destruido, reconstruido, incendiado, saqueado, dividido y vuelto a levantar tantas veces que uno se pregunta si acaso la piedra misma aprendió a resucitar. Hablamos de la Basílica del Santo Sepulcro. Para millones de personas en el mundo, este edificio representa el lugar más sagrado de la cristiandad. El sitio exacto donde, según la tradición, Jesús de Nazaret fue crucificado, enterrado y donde, al tercer día, su tumba apareció vacía. Ese relato, que ha sostenido la fe de generaciones enteras, convirtió a este rincón de Jerusalén en algo más que un templo. Lo convirtió en un símbolo. Y los símbolos, cuando son lo suficientemente poderosos, atraen no solo plegarias, sino también ejércitos. Pero antes de hablar de las guerras, antes de hablar de los emperadores y los sultanes, antes de hablar de los peregrinos que caminaron descalzos durante meses para arrodillarse ante una losa de piedra, hay una pregunta que casi nunca se formula en voz alta. Una pregunta que flota en el aire cada vez que alguien entra por primera vez en ese recinto oscuro, húmedo, cargado de incienso y de siglos. ¿Cómo es posible que un lugar dedicado a la paz haya generado tanta guerra? ¿Cuántas vidas costó realmente levantar, proteger y reconstruir este santuario a lo largo de los siglos? Y quizá la más incómoda de todas. ¿Por qué hoy lo visitamos como turistas, sacamos fotografías con el teléfono y seguimos adelante, sin detenernos un solo instante a pensar en todo lo que ocurrió entre estas paredes? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de la Basílica del Santo Sepulcro. Vamos a caminar por sus pasillos con calma. Vamos a escuchar lo que las piedras tienen que contar. Y vamos a reflexionar, sin prisa, sobre lo que este lugar representa para la humanidad. Si te interesan las historias de lugares sagrados, civilizaciones antiguas y los mundos que existieron antes que el nuestro, suscríbete. Comenzamos. Cuando uno busca información oficial sobre la Basílica del Santo Sepulcro, lo primero que encuentra es una descripción arquitectónica. Y tiene sentido. El edificio, tal como lo conocemos hoy, es una estructura compleja, casi laberíntica, que ocupa una superficie considerable en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Se habla de su rotonda, conocida como el Anastasis, que en griego significa resurrección. Se mencionan sus capillas, sus altares, sus cúpulas, sus escaleras estrechas que suben y bajan entre niveles que parecen pertenecer a épocas distintas. Porque, en efecto, pertenecen a épocas distintas. Se dice que es patrimonio de la humanidad. Se dice que es un lugar de peregrinación para católicos, ortodoxos griegos, armenios apostólicos, coptos, sirios ortodoxos y etíopes. Se dice que dentro de sus muros conviven 6 confesiones cristianas diferentes, cada una con sus espacios asignados, sus horarios, sus llaves, sus derechos sobre cada rincón, cada columna, cada baldosa. Y se dice que la convivencia entre estas comunidades ha sido regulada durante siglos por un documento conocido como el Statu Quo, establecido en 1853, y que desde entonces cualquier cambio, por mínimo que sea, requiere el acuerdo unánime de todas las partes. Todo eso es cierto. Todo eso está documentado. Y todo eso aparece en los folletos, en las guías turísticas, en las páginas web oficiales. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Porque lo que los folletos no suelen contar
es que esta basílica no se levantó en un terreno vacío. No surgió de la nada. Para que existiera este templo, primero tuvo que existir una destrucción. Y antes de esa destrucción, un imperio. Y antes de ese imperio, una ejecución. Y antes de esa ejecución, fue un hombre caminando hacia su muerte por una calle empedrada, cargando sobre sus hombros el peso de una condena romana. La historia de la Basílica del Santo Sepulcro comienza, en realidad, mucho antes de que existiera ninguna basílica. Comienza con la muerte. Para entender qué hay debajo de este templo, hay que retroceder casi 2000 años. Hay que imaginar Jerusalén no como la ciudad moderna que conocemos, sino como una urbe bajo dominio romano. Una provincia difícil de gobernar, con tensiones religiosas constantes, con una población judía que miraba con recelo a sus ocupantes y con un aparato imperial que respondía a cualquier forma de disidencia con brutalidad calculada. En ese contexto, según los relatos evangélicos y diversas fuentes históricas, un predicador galileo llamado Jesús de Nazaret fue arrestado, sí juzgado y condenado a muerte por crucifixión. El lugar de la ejecución, según la tradición, fue una colina rocosa a las afueras de las murallas de la ciudad, conocida como Gólgota, que en arameo significa el lugar de la calavera. Algunos investigadores creen que el nombre hacía referencia a la forma del terreno. Otros sugieren que simplemente era un sitio habitual de ejecuciones. Lo que ocurrió después de esa muerte es, dependiendo de a quién le preguntes, el acontecimiento más importante de la historia humana o una cuestión de fe personal. Pero lo que resulta innegable, desde cualquier perspectiva, es que ese evento transformó el mundo. Y transformó sobre todo ese lugar concreto. Durante las primeras décadas después de la crucifixión, la comunidad cristiana primitiva identificó el sitio del Gólgota y una tumba cercana, excavada en la roca, como los lugares sagrados por excelencia. Pero Jerusalén no era un lugar tranquilo. En el año 70 de nuestra era, las legiones romanas al mando de Tito arrasaron la ciudad, destruyeron el segundo templo judío y dejaron la zona en ruinas. La destrucción fue tan completa que resulta difícil imaginar cómo cualquier memoria geográfica pudo sobrevivir. Y sin embargo, sobrevivió. O al menos, eso es lo que la tradición sostiene. Décadas más tarde, el emperador Adriano tomó una decisión que, sin saberlo, acabaría siendo fundamental para la historia de la basílica. Tras sofocar la revuelta de Bar Kokhba en el año 135, Adriano decidió borrar la identidad judía de Jerusalén, cambió el nombre de la ciudad a Aelia Capitolina y ordenó construir un templo pagano dedicado a Venus, o según otras fuentes a Júpiter, precisamente sobre el lugar que los cristianos veneraban como la tumba de Cristo. Es posible que Adriano lo hiciera con plena intención de sepultar la memoria cristiana. Es posible también que simplemente estuviera construyendo sobre un terreno disponible sin prestar demasiada atención a las creencias locales. Los historiadores debaten este punto, pero lo que resulta irónico, profundamente irónico, es que al construir ese templo pagano, Adriano marcó involuntariamente el lugar exacto. Lo selló. Lo protegió bajo toneladas de piedra y mármol romano. Durante casi 2 siglos, el templo de Venus actuó como una especie de cápsula del tiempo involuntaria, preservando debajo de sus cimientos lo que pretendía destruir. Y así llegamos al momento que cambió todo. El momento en que un emperador decidió que el cristianismo ya no sería una religión perseguida, sino la fuerza dominante del imperio más grande que el mundo había conocido. Constantino. Su nombre resuena en la historia como pocos otros. Emperador romano, estratega militar, político implacable y, en algún momento de su vida,
converso al cristianismo. Los motivos exactos de su conversión siguen siendo objeto de discusión entre historiadores. Algunos creen que fue un acto de fe genuina. Otros consideran que fue una maniobra política brillante para unificar un imperio fragmentado bajo una sola religión. Es probable que la verdad contenga elementos de ambas interpretaciones. Lo que sí está documentado es que en el año 325, durante el Concilio de Nicea, el obispo Macario de Jerusalén solicitó al emperador que se localizara y recuperara la tumba de Cristo. Constantino accedió, y lo que siguió fue una de las excavaciones más significativas de la antigüedad. Los obreros comenzaron a desmantelar el templo de Venus. Retiraron columnas, muros, estatuas paganas. Cavaron hacia abajo, atravesando capas de relleno y escombros acumulados durante generaciones. Y según los relatos de Eusebio de Cesarea, el historiador y biógrafo de Constantino, en algún momento durante esas excavaciones apareció una tumba tallada en la roca. Una tumba que coincidía con las descripciones transmitidas por la tradición cristiana durante siglos. Eusebio describió el hallazgo con un lenguaje cargado de emoción religiosa. Habló de un milagro, de la mano divina guiando a los trabajadores. Es importante señalar que Eusebio no era un observador neutral. Era un hombre de fe, un obispo, un aliado del emperador. Su relato está inevitablemente filtrado por sus creencias. Pero el hallazgo en sí, la existencia de una tumba excavada en la roca bajo los cimientos del templo pagano, parece estar respaldado por múltiples fuentes de la época. Lo que Constantino ordenó construir sobre ese sitio fue algo que el mundo no había visto antes. No se trataba de una iglesia modesta, ni de un santuario sencillo. Se trataba de un complejo monumental diseñado para impresionar, para declarar al mundo entero que el cristianismo había triunfado. La basílica original incluía un gran atrio de entrada, una iglesia con 5 naves conocida como el Martyrium, un patio interior abierto que enmarcaba la roca del Gólgota, y la gran rotonda del Anastasis, construida directamente sobre la tumba. Para que dimensiones la escala, imagina un proyecto de construcción en el siglo IV, en una ciudad montañosa, con materiales que debían transportarse a lomo de animales o sobre los hombros de trabajadores. Mármoles traídos de canteras lejanas, columnas que pesaban toneladas, mosaicos compuestos por miles de pequeñas piezas de vidrio y piedra coloreada, cada una colocada a mano, techumbres de madera de cedro, láminas de oro, incienso importado de Arabia. Los documentos de la época hablan de la magnificencia del resultado, pero dicen muy poco sobre quiénes hicieron el trabajo. Esto no es exclusivo de esta construcción. En la antigüedad, los trabajadores rara vez aparecían en los registros históricos. Las grandes obras se atribuían a emperadores, a obispos, a arquitectos. Los nombres de quienes cargaron las piedras, de quienes mezclaron el mortero, de quienes subieron a los andamios a decenas de metros de altura, esos nombres no se conservaron. Lo que sí sabemos, por el contexto general de la construcción en el Imperio Romano tardío, es que las grandes obras públicas empleaban una combinación de mano de obra libre, contratada y, en muchos casos, forzada. La esclavitud seguía siendo una institución legal y extendida. Los prisioneros de guerra eran frecuentemente destinados a trabajos de construcción. Las condiciones de seguridad, tal como las entendemos hoy, simplemente no existían. Los accidentes eran parte del proceso, aceptados como un coste inevitable. No tenemos registros específicos de cuántas personas murieron durante la construcción de la basílica original de Constantino, pero sería ingenuo suponer que una obra de esa magnitud en esa época se completó sin un coste humano significativo. La basílica fue consagrada en el año 335. Helena, la madre de Constantino,
viajó a Jerusalén y, según la tradición, participó activamente en la identificación de reliquias sagradas, incluyendo lo que se creía que era la Vera Cruz, la cruz original de la crucifixión. Este relato tiene elementos que muchos historiadores consideran legendarios, pero formó parte fundamental de la narrativa que convirtió a la basílica en el centro del mundo cristiano. Durante los siguientes 3 siglos, la Basílica del Santo Sepulcro funcionó como el corazón espiritual del cristianismo. Peregrinos llegaban desde todos los rincones del imperio y más allá. Se escribieron relatos de viaje que describían la experiencia de entrar en la rotonda, de tocar la piedra de la tumba, de arrodillarse en el lugar exacto donde, según la fe, la muerte fue vencida. Pero Jerusalén nunca fue un lugar que permitiera la paz durante demasiado tiempo. La ciudad estaba situada en una encrucijada geográfica, política y religiosa que la convertía en un premio codiciado por cualquier poder que aspirara a dominar la región. Y los poderes cambiaban. Siempre cambiaban. En el año 614, el imperio persa sasánida, bajo el mando del rey Cosroes II, invadió las provincias orientales del imperio bizantino. Sus ejércitos avanzaron por Siria, entraron en Palestina y llegaron a Jerusalén. Lo que ocurrió durante la toma de la ciudad fue, según los cronistas bizantinos, una masacre. Miles de cristianos fueron asesinados, iglesias fueron saqueadas e incendiadas, y la Basílica del Santo Sepulcro sufrió daños enormes. Los persas se llevaron la reliquia de la Vera Cruz como botín de guerra. Para los cristianos de la época, aquello fue más que una pérdida material. Fue un golpe al alma misma de su fe. La cruz que, según creían, había sostenido el cuerpo de Cristo, estaba ahora en manos de un imperio zoroástrico que no tenía ninguna reverencia por ella. El emperador bizantino Heraclio emprendió una campaña militar que duró años para recuperarla. En el año 630, tras derrotar a los persas, Heraclio entró triunfalmente en Jerusalén y devolvió la reliquia a la basílica. Los relatos de la época describen escenas de júbilo, de procesiones, de lágrimas de emoción. La basílica fue restaurada, al menos parcialmente, pero la alegría duró poco. Apenas unos años después, una nueva fuerza emergió desde el sur, desde los desiertos de Arabia, con una velocidad y una determinación que tomó al mundo por sorpresa. El Islam llegó a Jerusalén en el año 637, apenas 7 años después de que Heraclio recuperara la ciudad para el imperio bizantino. El califa Omar ibn al-Yattab, sucesor del profeta Mahoma y uno de los líderes más influyentes de la expansión islámica temprana, aceptó personalmente la rendición de la ciudad. Los relatos sobre cómo se produjo esa rendición varían según la fuente, pero existe una versión ampliamente difundida que merece ser contada con cuidado. Según la tradición islámica y algunos cronistas cristianos, Omar entró en Jerusalén con una actitud que sorprendió a muchos. No hubo saqueo generalizado. No hubo masacre. El califa, según estos relatos, firmó un pacto con el patriarca cristiano Sofronio que garantizaba la protección de los lugares santos cristianos y la libertad de culto para los habitantes de la ciudad. A cambio, los cristianos debían pagar un impuesto y aceptar ciertas restricciones. Es importante señalar que este pacto, conocido como el Pacto de Omar, ha sido objeto de debate entre historiadores. Algunos cuestionan su autenticidad tal como ha llegado hasta nosotros. Otros consideran que, aunque quizá fue embellecido con el paso del tiempo, refleja una política real de relativa tolerancia durante los primeros años del califato. Lo que parece claro es que la Basílica del Santo Sepulcro no fue destruida, pues siguió funcionando como lugar de culto cristiano bajo dominio islámico. Y esto es algo que conviene subrayar, porque contradice la imagen simplista
que a veces se tiene de las relaciones entre civilizaciones. Durante varios siglos, bajo distintas dinastías musulmanas, la basílica permaneció en pie. Los peregrinos cristianos siguieron llegando. Hubo momentos de tensión, hubo restricciones, hubo episodios de intolerancia. Pero también hubo largos períodos de coexistencia funcional. El comercio generado por las peregrinaciones beneficiaba a toda la ciudad, y los gobernantes lo sabían. Sin embargo, la historia tiene una forma particular de romper las estabilidades que parecen duraderas. Y en el caso de la Basílica del Santo Sepulcro, y esa ruptura llegó con un nombre que los cronistas cristianos medievales convirtieron en sinónimo de destrucción: Al-Hakim bi-Amr Allah, califa fatimí de Egipto, un gobernante cuya personalidad y decisiones siguen desconcertando a los historiadores 1000 años después. Según diversas fuentes, Al-Hakim fue un hombre de contrastes extremos. Promulgó leyes que iban desde la tolerancia religiosa hasta la persecución violenta, a veces en periodos muy cercanos entre sí. Algunos investigadores han sugerido que pudo haber padecido algún tipo de trastorno mental. Otros prefieren interpretar sus acciones como parte de una estrategia política compleja dentro de las luchas de poder del mundo islámico medieval. Sea como fuere, en el año 1009, Al-Hakim ordenó la destrucción de la Basílica del Santo Sepulcro. Y cuando decimos destrucción, no hablamos de un incendio parcial, ni de un saqueo superficial. Hablamos de un intento sistemático de borrar el edificio de la faz de la tierra. Los trabajadores enviados por el califa desmontaron la basílica piedra por piedra. Derribaron muros, rompieron columnas. Intentaron incluso destruir la tumba excavada en la roca, aunque la dureza del material les impidió completar la tarea. Según los cronistas, los restos de la estructura fueron esparcidos. Lo que había sido el edificio más sagrado del cristianismo quedó reducido a escombros. El impacto de esta destrucción fue profundo y duradero, no solo en términos materiales, sino en términos emocionales y políticos. La noticia se extendió por toda la cristiandad como una onda expansiva. En Europa, donde el feudalismo organizaba la vida social y la Iglesia católica ejercía una influencia enorme sobre reyes y nobles, la destrucción del Santo Sepulcro fue recibida como una herida abierta. Una herida que tardaría décadas en manifestar todas sus consecuencias, pero que plantó una semilla en el imaginario colectivo europeo. La semilla de que Jerusalén debía ser recuperada. La semilla de las cruzadas. Pero antes de que los ejércitos cruzados se pusieran en marcha, hubo un capítulo intermedio que a menudo se pasa por alto. El propio mundo islámico reaccionó ante la destrucción. El hijo y sucesor de Al-Hakim permitió que la basílica fuera parcialmente reconstruida, y en las décadas siguientes, el Imperio bizantino negoció acuerdos con los califas fatimíes para financiar una restauración más completa. Esta reconstrucción, llevada a cabo a mediados del siglo XI, dio forma a buena parte de la estructura que conocemos hoy. La Gran Rotonda fue reconstruida, aunque a una escala menor que la original de Constantino. Se añadieron nuevas capillas. El conjunto adquirió un carácter más compacto, más cerrado sobre sí mismo, como si el edificio hubiera aprendido a protegerse. Es una imagen poderosa, si lo piensas. Un templo que es destruido y que renace, más pequeño, más cauteloso, pero todavía en pie. Como si la propia arquitectura replicara el relato que albergaba en su interior. Muerte y resurrección. Destrucción y reconstrucción. Un ciclo que se repetiría una y otra vez. Pero la restauración bizantino-fatimí no fue suficiente para calmar las aguas en Europa. El Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont del año 1095,
Una pronunció un discurso que cambió la historia. Las palabras exactas del discurso se han perdido, pero las crónicas coinciden en su mensaje central. El Papa llamó a los fieles cristianos a tomar las armas y liberar Tierra Santa del dominio musulmán. Habló de los sufrimientos de los peregrinos. Habló de la profanación de los lugares santos. Habló de la gloria que esperaba a quienes se unieran a la causa. Y miles respondieron. La primera cruzada es uno de esos episodios históricos que resultan casi imposibles de comprender en toda su magnitud. Un ejército compuesto por nobles, caballeros, soldados profesionales y también por campesinos, mendigos y oportunistas de toda índole, se puso en marcha desde distintos puntos de Europa hacia Jerusalén. El viaje duró años. El camino estuvo plagado de batallas, enfermedades, hambre y muerte. Muchos no llegaron nunca. Los que llegaron lo hicieron en junio de 1099. Y lo que ocurrió cuando finalmente tomaron la ciudad es uno de los capítulos más oscuros de la historia medieval. Los cronistas, tanto cristianos como musulmanes, describen una masacre. Los cruzados entraron en Jerusalén el 15 de julio de 1099 y durante los días siguientes mataron a gran parte de la población musulmana y judía de la ciudad. Las cifras exactas son imposibles de determinar con precisión. Algunos relatos hablan de miles de muertos. Otros probablemente exageran por motivos propagandísticos, tanto en un bando como en el otro. Pero lo que parece indiscutible es que la toma de Jerusalén fue extraordinariamente violenta, incluso para los estándares de una época que no se caracterizaba precisamente por su delicadeza. Y aquí llegamos a una de esas paradojas que definen la historia de la Basílica del Santo Sepulcro. Los cruzados, que habían emprendido su viaje supuestamente para proteger el lugar más sagrado del cristianismo, llegaron a él cubiertos de sangre. Entraron en la basílica con las espadas todavía manchadas. Se arrodillaron ante la tumba de Cristo con las manos que acababan de quitar vidas. Lloraron de emoción. Rezaron. Dieron gracias a Dios. No es fácil procesar esa imagen. Y quizá no deberíamos intentar simplificarla, porque la historia rara vez ofrece categorías limpias de buenos y malos. Lo que ofrece son seres humanos, con todas sus contradicciones, actuando dentro de sistemas de creencias que les parecían absolutamente lógicos y legítimos. Los cruzados establecieron el reino de Jerusalén, un estado cristiano en Tierra Santa que duraría, con interrupciones, hasta el año 1291. Durante ese periodo, la Basílica del Santo Sepulcro fue objeto de una renovación profunda. Los nuevos señores de la ciudad quisieron dejar su marca en el edificio. Añadieron elementos de arquitectura románica. Construyeron un campanario que se convirtió en uno de los rasgos más reconocibles del conjunto. Unificaron espacios que antes estaban separados, creando la planta más o menos integrada que el visitante encuentra hoy. Pero el reino de Jerusalén fue, desde su nacimiento, una entidad frágil. Rodeado de poderes musulmanes que no habían olvidado la pérdida de la ciudad, dependiente de refuerzos que llegaban desde Europa de forma irregular, gobernado por nobles que a menudo estaban más ocupados en sus disputas internas que en la defensa del territorio. El reino sobrevivió casi 2 siglos, pero lo hizo en un estado de tensión permanente, como una llama que arde en medio de un vendaval. El vendaval tenía nombre, y ese nombre era Saladino. Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino, es una de esas figuras históricas que generan admiración incluso entre quienes fueron sus enemigos. Sultán de Egipto y Siria, estratega militar brillante, político hábil y, según muchas fuentes, un hombre de una generosidad personal notable. Saladino unificó a los estados musulmanes de la región
con un objetivo claro: recuperar Jerusalén. En el año 1187, en la batalla de Hattin, Saladino infligió una derrota devastadora al ejército cruzado. Fue una de esas batallas que cambian el mapa. El rey de Jerusalén fue capturado. La mayor parte de la nobleza cruzada cayó prisionera. Y el camino hacia Jerusalén quedó abierto. Saladino tomó la ciudad en octubre de ese mismo año. Y aquí es donde su figura adquiere un matiz que lo distingue de muchos otros conquistadores de la época. A diferencia de lo que habían hecho los cruzados 90 años antes, Saladino no ordenó una masacre. Permitió que los cristianos abandonaran la ciudad previo pago de un rescate. Muchos de los que no pudieron pagar fueron liberados igualmente. Y, de manera significativa, no destruyó la Basílica del Santo Sepulcro. Algunos historiadores interpretan esta decisión como un acto de magnanimidad genuina. Otros consideran que fue una decisión pragmática, ya que destruir el templo habría provocado una reacción furiosa en Europa y habría garantizado nuevas cruzadas aún más violentas. Es probable que ambos factores jugaran un papel. Lo que resulta innegable es que la basílica sobrevivió al cambio de poder. Sin embargo, Saladino sí introdujo cambios. Redujo la presencia cristiana en la ciudad. Convirtió algunas iglesias en mezquitas o en edificios civiles. Y estableció un sistema en el que el acceso cristiano a los lugares santos quedaba regulado y, en cierta medida, restringido. La pérdida de Jerusalén provocó exactamente lo que cabía esperar en Europa: nuevas cruzadas. La Tercera Cruzada, liderada por Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe Augusto de Francia, fue un esfuerzo militar enorme que logró victorias significativas, pero no consiguió recuperar Jerusalén. Ricardo negoció con Saladino un tratado que permitía a los peregrinos cristianos visitar los lugares santos, incluida la basílica, pero la ciudad permaneció bajo control musulmán. Y así comenzó un patrón que se repetiría durante siglos. Negociaciones, tratados, acuerdos frágiles, rupturas, nuevas negociaciones. La Basílica del Santo Sepulcro se convirtió en algo más que un edificio. Se convirtió en una moneda de cambio diplomática, en un símbolo cuyo control otorgaba legitimidad política y religiosa. Poseer la basílica, o al menos tener acceso a ella, significaba algo que iba mucho más allá de lo espiritual. Significaba poder. Las cruzadas posteriores, la cuarta, la quinta, la sexta, cada una con sus propios dramas y sus propias tragedias, giraron en buena medida alrededor de Jerusalén y sus lugares santos. Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico logró recuperar la ciudad brevemente en 1229 mediante negociación diplomática, una sin batalla, lo cual le valió tanto admiración como desprecio por parte de sus contemporáneos. Un emperador excomulgado, coronándose a sí mismo en la Basílica del Santo Sepulcro. La historia tiene a veces una ironía que ningún guionista se atrevería a inventar. Pero la recuperación fue efímera. En 1244, mercenarios corasmios al servicio del sultán de Egipto tomaron Jerusalén y saquearon la basílica una vez más. Los daños fueron considerables. Y a partir de ese momento, la presencia cristiana occidental en Tierra Santa comenzó un declive que culminaría con la caída de Acre en 1291, el último bastión cruzado en la costa levantina. El sueño cruzado había terminado, pero la basílica seguía en pie. Es un buen momento para detenernos y reflexionar sobre algo. A lo largo de estos siglos, desde Constantino hasta la caída de los Estados Cruzados, la Basílica del Santo Sepulcro fue construida, dañada, restaurada, destruida, reconstruida, conquistada, reconquistada y vuelta a dañar. Cada vez que un nuevo poder tomaba el control, el edificio sufría. Y cada vez
alguien decidía que valía la pena repararlo. Esa decisión, repetida una y otra vez por personas de culturas, religiones y épocas diferentes, dice algo profundo sobre la naturaleza humana, sobre nuestra necesidad de mantener vivos ciertos lugares, ciertos símbolos, como si en ellos residiera algo que no podemos permitirnos perder. Algo que va más allá de las piedras y del mortero. Algo que tiene que ver con quiénes somos y con quiénes creemos que deberíamos ser. Pero mientras los poderosos decidían el destino de la basílica desde sus tronos y sus tiendas de campaña, había otras personas cuya historia rara vez se cuenta. Los trabajadores que la reconstruían después de cada destrucción. Los artesanos que tallaban nuevas columnas para reemplazar las rotas. Los albañiles que subían a los andamios sabiendo que un paso en falso significaba la muerte. Los peregrinos que caminaban durante meses, a veces años, cruzando montañas, desiertos y mares, solo para arrodillarse unos minutos ante una losa de piedra. Esas personas no aparecen en las crónicas de los reyes, no tienen nombre en los libros de historia. Pero fueron ellas, en última instancia, quienes mantuvieron la basílica viva. Fueron sus manos las que levantaron cada piedra. Fueron sus pies los que gastaron cada escalón. Fueron sus lágrimas las que humedecieron cada rincón de aquel suelo sagrado. Y quizá eso sea lo más importante de todo, que la historia de la Basílica del Santo Sepulcro no es solo la historia de emperadores, papas, califas y sultanes. Es también, y sobre todo, la historia de miles de personas anónimas que creyeron en algo lo suficiente como para dedicar su vida a ello. Después de que las cruzadas terminaran y los últimos estados cristianos en Tierra Santa desaparecieran, Jerusalén quedó bajo el dominio de los mamelucos, una dinastía de origen militar que gobernaba Egipto y Siria. Los mamelucos fueron un poder singular en la historia medieval. Originalmente esclavos militares, muchos de ellos de origen turco o circasiano, habían ascendido hasta convertirse en los gobernantes de uno de los estados más poderosos del mundo islámico. Y su relación con la Basílica del Santo Sepulcro fue, como casi todo en esta historia, complicada. Por un lado, los mamelucos no destruyeron la basílica. Permitieron que las comunidades cristianas siguieran utilizando el edificio para el culto. Los peregrinos europeos continuaron llegando, aunque en menor número y bajo condiciones más restrictivas. Por otro lado, los mamelucos tampoco invirtieron recursos significativos en el mantenimiento del edificio. Y un edificio de esa antigüedad y complejidad, situado en una zona sísmica, expuesto a los elementos, necesitaba un mantenimiento constante. Durante los siglos XIII, XIV y XV, la basílica fue deteriorándose lentamente. No fue una destrucción dramática como la de Al-Hakim. No fue un saqueo violento como el de los corasmios. Fue algo más sutil y quizá a su manera más cruel. Fue el abandono. El lento goteo del tiempo sobre unas piedras que nadie se ocupaba de reparar. Las filtraciones de agua que debilitaban los muros. Las grietas que se abrían después de cada terremoto y que nadie cerraba. Los techos que empezaban a ceder bajo el peso de los siglos. Las comunidades cristianas que vivían dentro y alrededor de la basílica hacían lo que podían. Pero sus recursos eran limitados. Y las disputas entre las distintas confesiones, que ya existían desde hacía siglos, complicaban cualquier esfuerzo de restauración coordinada. Porque para reparar un muro, primero había que determinar a quién pertenecía ese muro. Y esa pregunta, aparentemente sencilla, podía generar conflictos que duraban décadas. Es en este periodo cuando empezó a cristalizar el sistema de reparto de espacios que todavía hoy rige la vida interna de la basílica. Un sistema extraordinariamente complejo,
a veces absurdo en su minuciosidad, pero que respondía a una necesidad real. Cuando varias comunidades comparten un espacio sagrado y ninguna confía plenamente en las demás, la única solución es codificar cada detalle. ¿Quién puede barrer qué escalón? ¿Quién puede encender qué lámpara? ¿Quién puede abrir qué puerta y a qué hora? Cada uno de estos detalles fue negociado, discutido, disputado y finalmente registrado. Puede sonar trivial, pero detrás de cada disputa sobre una lámpara o un escalón había siglos de historia, de agravios acumulados, de identidades religiosas que se sentían amenazadas. Para un monje griego ortodoxo del siglo XV, ceder el derecho a barrer un rincón de la basílica no era una cuestión de limpieza. Era una cuestión de existencia, de reconocimiento, de legitimidad ante Dios y ante los hombres. Y así, mientras Europa vivía el Renacimiento, mientras Gutenberg inventaba la imprenta y Colón cruzaba el Atlántico, la Basílica del Santo Sepulcro seguía envuelta en sus propias batallas internas. Batallas silenciosas, sin espadas ni cañones, pero no por ello menos intensas. En 1517, un nuevo poder llegó a Jerusalén. El Imperio Otomano, bajo el sultán Selim I, conquistó Egipto y con ello heredó el control de Tierra Santa. Los otomanos gobernarían Jerusalén durante exactamente 400 años, hasta 1917. Y su relación con la Basílica del Santo Sepulcro añadió nuevas capas de complejidad a una historia que ya era extraordinariamente enredada. Solimán el Magnífico, hijo de Selim y uno de los sultanes más célebres del imperio, reconstruyó las murallas de Jerusalén, las mismas murallas que rodean la ciudad vieja hoy en día. También ordenó mejoras en varios lugares santos, tanto islámicos como cristianos. Bajo su reinado, la basílica recibió cierta atención, aunque limitada. Los otomanos, como los mamelucos antes que ellos, veían en la basílica una fuente de ingresos a través de las tasas que cobraban a los peregrinos, y por lo tanto tenían un interés práctico en mantenerla al menos parcialmente funcional. Pero los otomanos también se convirtieron en árbitros de las disputas entre las comunidades cristianas. Y eso les dio un poder enorme, porque quien arbitra las disputas, en la práctica, controla el espacio. Los distintos grupos cristianos, católicos, ortodoxos griegos, armenios, coptos, sirios, etíopes, acudían a las autoridades otomanas para resolver sus conflictos. Y las autoridades otomanas, dependiendo del momento político, favorecían a unos o a otros. Francia se presentaba como protectora de los católicos. Rusia se presentaba como protectora de los ortodoxos. Cada potencia europea tenía sus propios intereses en Tierra Santa, y esos intereses se manifestaban, entre otros lugares, en la basílica. Una disputa sobre quién tenía derecho a colocar una estrella de plata en la Gruta de la Natividad en Belén, un santuario estrechamente vinculado a la basílica en términos de gobernanza religiosa, fue uno de los detonantes de la Guerra de Crimea en 1853. Una guerra en la que murieron cientos de miles de personas. Merece la pena detenerse en esto un momento. Una estrella de plata, un objeto decorativo en una cueva. Y por ella, o al menos en parte por ella, ejércitos enteros marcharon a la muerte en las estepas del sur de Rusia. Puede parecer absurdo, y quizá lo sea, pero también revela algo fundamental sobre la naturaleza del poder y de lo sagrado. Cuando un espacio adquiere suficiente carga simbólica, cualquier detalle dentro de ese espacio se convierte en un campo de batalla. No se pelea por la estrella en sí, se pelea por lo que la estrella representa, por el derecho a decir este lugar es nuestro, nuestra fe es la verdadera, nuestro poder es legítimo.
y la Basílica del Santo Sepulcro, más que ningún otro lugar en el mundo, concentraba esa carga simbólica. Cada centímetro cuadrado de su interior estaba impregnado de significado. Cada piedra era un argumento teológico. Cada lámpara era una declaración política. Fue precisamente para intentar poner fin a estas disputas interminables que en 1853 el sultán otomano Abdülmecid primero emitió un firmán, un decreto imperial, que establecía lo que se conoce como el statu quo. Este documento fijaba, con una precisión casi obsesiva, los derechos y privilegios de cada comunidad cristiana dentro de la basílica y otros lugares santos. Cada altar, cada capilla, cada escalera, cada ventana quedaba asignada a una confesión específica. Y se establecía que ningún cambio, por mínimo que fuera, podía realizarse sin el acuerdo unánime de todas las partes. El statu quo fue concebido como una solución temporal. 170 años después, sigue vigente. Y las consecuencias de este sistema son visibles para cualquiera que visite la basílica hoy. En el balcón superior de la fachada principal, apoyada contra una ventana, hay una escalera de madera. Una escalera pequeña, modesta, que no lleva a ninguna parte. Esa escalera aparece ya en grabados del siglo XVIII. Nadie sabe exactamente quién la puso ahí ni cuándo. Pero nadie puede moverla, porque moverla requeriría el acuerdo de todas las comunidades, y ese acuerdo nunca llega. La escalera se ha convertido en un símbolo involuntario de la parálisis que el statu quo impone sobre el edificio. Esa escalera, conocida como la escalera inamovible, es al mismo tiempo absurda y profundamente reveladora. Nos dice que en la Basílica del Santo Sepulcro el tiempo funciona de manera diferente, que las decisiones que en cualquier otro edificio del mundo se tomarían en minutos, aquí pueden tardar siglos, que la historia no solo se acumula dentro de estos muros, sino que se congela. Mientras tanto, el edificio seguía necesitando reparaciones que las disputas impedían realizar. En 1808, un incendio devastador, probablemente originado en la sección armenia, según algunos relatos, aunque las causas exactas siguen siendo discutidas, destruyó la cúpula de la rotonda y dañó severamente el edículo, la pequeña estructura construida sobre la tumba de Cristo. La reconstrucción fue financiada principalmente por la Iglesia Ortodoxa griega y el Imperio ruso, lo cual, naturalmente, generó resentimiento entre las demás comunidades que vieron cómo los griegos aprovechaban la catástrofe para ampliar su presencia en el edificio. El edículo reconstruido, el que los visitantes pueden ver hoy, data en su mayor parte de esa restauración de principios del siglo XIX. Es una estructura cubierta de mármol rojizo, rematada por una pequeña cúpula que alberga en su interior la losa donde, según la tradición, fue depositado el cuerpo de Cristo. El espacio interior es diminuto. Apenas caben unas pocas personas. Y sin embargo, millones de seres humanos a lo largo de los siglos han esperado horas, a veces días, para entrar en ese espacio y permanecer en él unos segundos. Hay algo en esa imagen que resulta conmovedor independientemente de las creencias de cada uno. La idea de que millones de personas hayan viajado desde los rincones más remotos del mundo para arrodillarse en un espacio de apenas 2 metros cuadrados. Que hayan cruzado océanos, montañas, desiertos, guerras y epidemias, todo para tocar una piedra durante un instante. Eso nos dice algo sobre la necesidad humana de lo sagrado, sobre esa búsqueda de significado que parece ser tan fundamental como la necesidad de agua o de aire. Pero volvamos al edificio y a su largo deterioro. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la basílica continuó degradándose. Los terremotos, frecuentes en la región, causaban grietas que se reparaban de forma parcial o no se reparaban en absoluto.
Las vigas de madera del techo se pudrían. La humedad se infiltraba por todas partes. En 1927, un terremoto especialmente fuerte causó daños estructurales tan graves que las autoridades del mandato británico, que gobernaban Palestina desde el final de la Primera Guerra Mundial, tuvieron que instalar andamios de acero para evitar que partes del edificio se derrumbaran. Esos andamios permanecieron en su lugar durante décadas. Décadas. Porque retirarlos habría requerido realizar reparaciones. Y realizar reparaciones habría requerido el acuerdo de todas las comunidades. Y ese acuerdo seguía sin llegar. Los andamios se convirtieron en parte del paisaje de la basílica. Los peregrinos se acostumbraron a rezar bajo estructuras metálicas que sostenían un techo que amenazaba con caer en cualquier momento. Es difícil no ver en esto una metáfora. Un edificio dedicado a la resurrección, sostenido literalmente por andamios provisionales. Un lugar donde la fe proclama la victoria sobre la muerte, pero donde las piedras parecen estar perdiendo esa batalla. La situación política de Jerusalén añadía capas adicionales de complejidad. Tras la creación del Estado de Israel en 1948 y la guerra que siguió, la ciudad vieja quedó bajo control jordano. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel capturó la ciudad vieja y con ella la basílica. El gobierno israelí, un consciente de la sensibilidad del lugar, mantuvo el statu quo y se comprometió a respetar los derechos de las comunidades cristianas. Pero mantener el statu quo significaba, en la práctica, mantener también la parálisis. Significaba que las reparaciones urgentes seguían siendo casi imposibles de coordinar. Significaba que cada comunidad vigilaba celosamente su territorio dentro del edificio, interpretando cualquier movimiento de las demás como una potencial amenaza. Las peleas, a veces literales, entre monjes de distintas confesiones se convirtieron en un fenómeno recurrente que a menudo sorprendía a los visitantes. En 2008, por ejemplo, una disputa entre monjes griegos ortodoxos y armenios durante las celebraciones de la festividad de la Santa Cruz derivó en una pelea a puñetazos que requirió la intervención de la policía israelí. En 2002, una discusión sobre si una puerta debía permanecer abierta o cerrada provocó un enfrentamiento entre monjes coptos y etíopes en el que varios resultaron heridos. Puede parecer incomprensible. Monjes golpeándose en el lugar más sagrado del cristianismo. Pero si uno entiende la historia, si uno comprende los siglos de agravios acumulados, las identidades amenazadas, los equilibrios frágiles que cualquier cambio puede romper, entonces la violencia, aunque lamentable, resulta al menos comprensible. No justificable, pero sí comprensible. Y hay un detalle que quizá resume todo esto mejor que cualquier explicación. La llave de la puerta principal de la Basílica del Santo Sepulcro no está en manos de ninguna comunidad cristiana. Está en manos de una familia musulmana, la familia Joudeh, que ha sido la guardiana de la llave desde el siglo XII. Y la tarea de abrir y cerrar la puerta cada día corresponde a otra familia musulmana, la familia Nuseibeh, que ha desempeñado esa función durante generaciones. Dos familias musulmanas custodiando la entrada al lugar más sagrado del cristianismo. No porque alguien lo decidiera como un gesto simbólico de tolerancia, sino porque en algún momento de la historia, la desconfianza entre las comunidades cristianas era tan profunda que la única solución fue entregar la llave a alguien que no perteneciera a ninguna de ellas. Una solución nacida de la incapacidad de ponerse de acuerdo que, con el tiempo, se convirtió en una tradición respetada por todos. Hay algo hermoso en esa solución, si uno la mira desde cierto ángulo. Y hay algo triste también, porque revela que la convivencia, incluso en el lugar donde se predica el amor al prójimo, necesitó de un intermediario externo para funcionar.
Toda esta historia, todos estos siglos de construcción, destrucción, reconstrucción, disputas, guerras y acuerdos frágiles, convergen en el edificio que existe hoy. Un edificio que no se parece a ningún otro en el mundo, no solo por lo que representa espiritualmente, sino por cómo está construido. Porque la basílica actual no es obra de un arquitecto ni de una época. Es la suma de todas las épocas que la atravesaron. Cada piedra pertenece a un siglo diferente. Cada capilla refleja una teología distinta. Cada rincón cuenta una historia diferente. Caminar por la Basílica del Santo Sepulcro es caminar por el tiempo mismo. Y sin embargo, a pesar de todo lo que hemos recorrido, a pesar de los siglos de sangre, fe y piedra, la historia de la Basílica del Santo Sepulcro no terminó en el pasado. Sigue escribiéndose cada día. Cada mañana, cuando un miembro de la familia Nusseibeh sube los escalones de la entrada principal y abre la pesada puerta de madera con una llave que pesa casi medio kilogramo, un ritual que se ha repetido sin interrupción durante más de 800 años, la basílica vuelve a cobrar vida. Y con ella, todas las contradicciones que la definen. Porque el presente de la basílica es tan complejo como su pasado. Quizá más, porque ahora se añaden elementos que las generaciones anteriores no pudieron imaginar. El turismo masivo, las redes sociales, las cámaras de los teléfonos que disparan sin cesar, los grupos organizados que recorren el interior en 45 minutos, siguiendo a un guía que levanta una sombrilla de colores para que nadie se pierda. Las tiendas de recuerdos que venden cruces de madera de olivo fabricadas en serie. Las colas interminables para entrar en el edículo, donde cada visitante dispone de apenas un minuto antes de que el monje de turno le indique con un gesto amable pero firme que debe salir para dejar paso al siguiente. Todo esto convive con los monjes que siguen viviendo dentro del edificio, con los sacerdotes que celebran misa a las 4 de la madrugada, cuando la basílica está vacía y silenciosa, con los peregrinos que todavía llegan a pie, algunos descalzos, algunos llorando antes de cruzar el umbral, con el olor a incienso que impregna cada rincón y que parece haberse adherido a las propias piedras después de tantos siglos, con las velas que arden día y noche, sin interrupción, alimentadas por un aceite que las comunidades suministran según turnos estrictamente regulados. Es un mundo dentro del mundo, un espacio donde las reglas normales de la vida moderna quedan suspendidas y donde el tiempo parece moverse a un ritmo diferente. Un visitante puede pasar de una capilla católica romana a un altar ortodoxo griego, de ahí a una capilla armenia, luego subir una escalera estrecha hasta la capilla etíope en la azotea, y en cada transición sentir que ha cruzado no solo una frontera religiosa, sino una frontera temporal. Cada comunidad ha decorado su espacio según su propia tradición estética. Los iconos dorados de los ortodoxos, a la austeros y solemnes. Los altares latinos, más sobrios en algunos casos, más recargados en otros. Los tapices armenios, con sus colores profundos y sus motivos geométricos. Las cruces coptas, con su elegancia simple. El resultado es un edificio que no tiene coherencia estilística. No hay un estilo unificado, no hay una visión arquitectónica única. Y precisamente por eso resulta fascinante, porque esa falta de coherencia es honesta. Refleja exactamente lo que la basílica es en realidad. No un monumento diseñado por una mente, sino un organismo vivo que ha crecido, mutado y sobrevivido gracias a la voluntad colectiva de comunidades que no siempre se llevan bien, pero que comparten un compromiso fundamental con la supervivencia de ese espacio. En el año 2016, después de décadas de negociaciones, ocurrió algo que muchos consideraban imposible.
Las tres comunidades principales, católicos, ortodoxos griegos y armenios, alcanzaron un acuerdo para restaurar el edículo. La estructura que cubría la tumba estaba en un estado tan precario que los expertos advertían de un posible colapso. Las grietas eran visibles a simple vista. La humedad había debilitado el mortero. Los andamios de acero instalados por los británicos décadas atrás seguían en su lugar, oxidados y apenas funcionales. Un equipo de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, liderado por la profesora Antonia Moropoulou, fue el encargado de llevar a cabo la restauración, y durante el proceso ocurrió algo que generó titulares en todo el mundo. Por primera vez en siglos, se retiró la placa de mármol que cubría la losa donde, según la tradición, fue depositado el cuerpo de Cristo. Los investigadores encontraron debajo una segunda placa de mármol, más antigua, con una cruz tallada. Y debajo de esa segunda placa, la superficie original de la roca. Una roca caliza, grisácea, sin nada especial a simple vista. Pero para los millones de personas que creen en lo que ese lugar representa, esa roca era el punto exacto donde la muerte fue derrotada. Los científicos que participaron en la restauración describieron el momento con una mezcla de rigor profesional y emoción contenida. Algunos de ellos, independientemente de sus creencias personales, reconocieron que trabajar en ese lugar tenía una dimensión que iba más allá de lo técnico, que había algo en el acto de tocar esa piedra, de retirar capas de historia acumulada durante milenios, que resultaba profundamente conmovedor. Las pruebas realizadas durante la restauración arrojaron resultados interesantes. Análisis de datación situaron la construcción de la tumba en una época compatible con el siglo I de nuestra era. Esto no demuestra, por supuesto, que la tumba sea la de Jesús de Nazaret. Hay muchas tumbas del siglo I en Jerusalén, pero sí indica que el lugar identificado por los primeros cristianos y confirmado por las excavaciones de Constantino en el siglo IV podría tener, al menos, la antigüedad necesaria para ser lo que la tradición afirma. Es importante ser cuidadoso con estas afirmaciones. La arqueología puede datar materiales y estructuras, pero no puede confirmar ni desmentir creencias religiosas. Lo que la ciencia puede decir es que hay una tumba excavada en la roca que es consistente con las prácticas funerarias judías del siglo I. Lo que cada persona haga con esa información pertenece al ámbito de la fe, no de la ciencia. La restauración del edículo se completó en 2017. Los andamios fueron finalmente retirados. La estructura fue reforzada, limpiada, estabilizada. Por primera vez en mucho tiempo, el edículo se mostró en todo su esplendor, o al menos en la versión de esplendor que el siglo XIX le había dado tras el incendio de 1808. Pero la restauración del edículo fue solo una parte de un problema mucho mayor. El resto de la basílica sigue necesitando intervenciones urgentes. El suelo, compuesto por losas de piedra de distintas épocas, está desnivelado y deteriorado. Los sistemas de drenaje son insuficientes. La ventilación es precaria, lo que contribuye a la acumulación de humedad que daña las pinturas y los mosaicos. Las instalaciones eléctricas son antiguas y en algunos casos peligrosas. Cada una de estas reparaciones requiere el acuerdo de las 6 comunidades. Y cada acuerdo es una negociación en sí misma, con sus tiempos, sus condiciones, sus líneas rojas. El progreso es lento, desesperantemente lento a veces, pero existe. El hecho de que la restauración del edículo se llevara a cabo es una prueba de que, cuando la urgencia es suficientemente grande, incluso las divisiones más profundas pueden superarse, al menos temporalmente. Mientras estas negociaciones continúan, la vida cotidiana dentro de la basílica sigue su curso con una rutina que tiene algo de hipnótico. Las campanas suenan a horas fijas. Los cantos litúrgicos se suceden en griego, latín, armenio,
copto, árabe, yeez. Las procesiones recorren los mismos pasillos que han recorrido durante siglos, siguiendo itinerarios que están codificados hasta el último paso. Los incensarios se balancean liberando nubes de humo aromático que se elevan hacia las cúpulas y se pierden en la penumbra. Hay un momento del día, justo antes del amanecer, cuando la basílica está casi vacía. Los turistas aún no han llegado. Los monjes rezan en voz baja. La luz de las velas proyecta sombras que se mueven lentamente por los muros. Y en ese silencio, si uno se queda muy quieto y presta atención, es posible sentir el peso de todo lo que ha ocurrido entre esas paredes. No como un dato histórico, no como una fecha en un libro, sino como una presencia, como algo que está ahí, en el aire, en la piedra, en el silencio mismo. Es en esos momentos cuando la basílica revela su verdadera naturaleza. No es un museo, no es un monumento, no es una atracción turística, aunque funcione como tal durante buena parte del día. Es un lugar vivo, un lugar donde el pasado y el presente coexisten de una forma que resulta difícil de encontrar en cualquier otro sitio del planeta. Y es también un lugar que nos obliga a hacernos preguntas incómodas. Preguntas sobre el coste humano de lo sagrado. Sobre cuántas vidas se perdieron para construir, defender, destruir y reconstruir este edificio a lo largo de los siglos. Sobre si ese coste estuvo justificado. Sobre si la devoción y la violencia son realmente tan incompatibles como nos gustaría creer. O si acaso son dos caras de la misma moneda. Y no hay respuestas fáciles a estas preguntas. Y quizá no debería haberlas. Quizá la función de un lugar como la Basílica del Santo Sepulcro no es ofrecernos respuestas, sino obligarnos a convivir con las preguntas. Porque si algo demuestra la historia de este edificio, es que los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor, a veces en el mismo gesto. Somos capaces de caminar miles de kilómetros para arrodillarnos ante una piedra, y también de matar para controlar esa misma piedra. Somos capaces de construir catedrales que desafían la gravedad y también de prenderles fuego cuando nos conviene. Somos capaces de negociar la paz sobre el control de una lámpara de aceite y también de declarar guerras por una estrella de plata. La Basílica del Santo Sepulcro no fue un monstruo ni una víctima. No fue solo un templo, ni solo un campo de batalla. Fue, y sigue siendo, el resultado de una tensión permanente entre lo que aspiramos a ser y lo que realmente somos. Entre la fe que proclamamos y las acciones que cometemos. Entre el mensaje de amor que supuestamente alberga y las guerras que se libraron en su nombre. Constantino la levantó como símbolo de triunfo. Al-Hakim la destruyó como acto de poder. Los cruzados la conquistaron con sangre. Saladino la preservó con pragmatismo. Los otomanos la administraron con astucia. Las comunidades cristianas la dividieron con recelo. Los británicos la sostuvieron con andamios. Los científicos modernos la restauraron con tecnología. Y a lo largo de todos esos siglos, generación tras generación, personas anónimas, cuyos nombres nunca conoceremos, cargaron las piedras, encendieron las velas, barrieron los suelos, repararon las grietas, rezaron las oraciones y mantuvieron viva una llama que el mundo intentó apagar una y otra vez. Esa llama sigue ardiendo hoy, en cada vela que se enciende dentro de la rotonda, en cada peregrino que cruza el umbral con los ojos húmedos, en cada monje que reza a las 4 de la madrugada cuando nadie lo ve, en cada familia Nuseibé que abre la puerta cada mañana, repitiendo un gesto que su antepasado hizo por primera vez hace más de 800 años. Mañana por la mañana, cuando el sol salga sobre Jerusalén y la luz entre por las ventanas de la cúpula, la Basílica del Santo Sepulcro seguirá ahí,
gastada, remendada, dividida, disputada, pero en pie, como ha estado durante 17 siglos. Como estuvo después de los persas, después de Al-Hakim, después de los cruzados, después de los terremotos, después de los incendios, después de todo. Porque las piedras, al final, son más pacientes que las personas. Soportan el peso de los siglos sin quejarse. Absorben las lágrimas y la sangre con la misma indiferencia. Y cuando todo lo demás ha pasado, cuando los imperios han caído y los nombres de los emperadores se han olvidado, las piedras siguen ahí, esperando, recordando, guardando silencio. Y quizás sea ese silencio lo más elocuente de todo. Porque en un lugar donde se han pronunciado más oraciones, más gritos de guerra, más lamentos y más cantos de victoria que en casi cualquier otro lugar de la tierra, el silencio tiene un peso especial. Es un silencio que contiene todo, que lo ha escuchado todo, que ha sobrevivido a todo. Las casas sobreviven a las personas. Los templos sobreviven a los imperios. Y quizá por eso nos fascinan tanto. Porque nos recuerdan, con una claridad que a veces resulta dolorosa, lo efímero que es todo lo demás. Nuestras guerras, nuestras disputas, nuestras certezas, nuestras ambiciones. Todo eso pasa. Las piedras quedan. Y la Basílica del Santo Sepulcro, con todas sus cicatrices, con todas sus contradicciones, con toda su historia de muerte, resurrección y guerra, sigue siendo, al final, exactamente lo que siempre fue. Un lugar donde la humanidad depositó lo mejor y lo peor de sí misma. Un espejo de piedra en el que, si miramos con suficiente atención, podemos vernos tal como somos. Gracias por acompañarnos. Descansa.